Bueno, entonces nosotros seguramente nosotros vamos a tener un caso muy parecido al caso de Marcos que ustedes estuvieron trabajando durante todo el tiempo, durante todo este cuatrimestre que fue el más rico que ustedes tuvieron, a donde vamos a nosotros a hablar de intervención. Tienen que tener en cuenta que ¿qué es la intervención? Y la intervención es este conjunto de acciones que nosotros vamos a poner en marcha a través de una demanda. Claramente la primera demanda va a ser tóxica. La segunda demanda va a ser una demanda trabajada que es la terapéutica. En el marco de un currículum profesional, o sea, en el marco de un saber especializado. O sea, no lo hago porque sí, porque se me aparece, sino que este saber va a tener estrategias, intervenciones y abordajes. Otra cuestión que nosotros vimos es la diferencia entre uso, abuso y consumo, que en el texto se llama de otra manera, que nosotros lo vimos también en el libro que le dimos ay, al programa bonaerense. Y lo que nosotros tenemos que tener claro que el estadio donde nosotros empezamos un proceso terapéutico tiene que ver específicamente cuando ya problematizamos el consumo. Problematizar el consumo implica y nos implica en que ya tenemos, digamos, el primer paso. Sabemos que todo nuestro equipo interdisciplinario, como lo dice la 26.657 en el artículo 8, se va a abocar a generar, a trabajar la demanda terapéutica. Con un montón de herramientas, algunas las pudimos ver, otras todavía aún no, pero sabemos que va a partir todo, el primer, digamos, eslaboncito, es que seguramente o me atendieron una APS, yo fui a pedir a una APS, o sea, un centro de atención primario de salud, una atención o una derivación, y la primera entrevista que tuvimos le dimos el nombre de anamnesis. Esta anamnesis, que es un término que viene de la medicina, da cuenta de nuestra más completa herramienta metodológica, que es la historia de vida. En la anamnesis vamos a tener elementos que son de rigurosidad, como todos los datos, si hay enfermedades convivientes, quién va a ser nuestro sistema de apoyo, aquellos datos duros que tienen que ver específicamente cómo va a ser cómo es su contexto familiar, si ya pasó por otro dispositivo. También qué consume, cómo consume, pero lo que nosotros vamos a tratar de entramar en principio es un lazo terapéutico empático. O sea, nosotros no estamos haciendo una grilla para el PRODE, ni mucho menos para el ANSES, para determinar o no si se va a jubilar esa persona. Lo que nosotros estamos trabajando es con una persona que viene con un padecimiento mental, como dice la ley 26.657 en su artículo 4, que ese padecimiento mental le trae gran sufrimiento, que inició, y va para acá vamos a tener en cuenta la palabra etioma, con la multicausalidad, acercándome cada vez más al objeto droga. Recuerden que tenemos sujeto, objeto y contexto, que fue fagocitando primero el contexto y después al sujeto y a la subjetividad, con un yo resquebrajado, con pocos mecanismos para transitar la ansiedad, y que a partir de ahí vamos a tener un montón de estrategias de intervención. Recuerden que la intervención, y cada vez que hablamos de intervención, hablamos en el marco de nuestra disciplina, de nuestro currículum profesional, y cuando hablamos de abordaje, hablamos de la intersectorialidad. El trabajo, de acuerdo a Jacob, se hace con las diferentes agencias. ¿Esto qué significa? Que no solamente va a quedar en el dispositivo un proceso terapéutico, sino en el diálogo transdisciplinar e interdisciplinar con otras agencias, como por ejemplo la escuela, el club, el taller, el secundario, el mundo laboral. Recuerden que
al ser por la ley de salud mental y estar en el artículo 4 un padecimiento mental, las adicciones, tal vez el artículo, tienen que haber políticas públicas que deben cumplir con el tratamiento indicado. Hay una obligatoriedad. Y que en todo nuestro seminario lo más importante es que vamos a trabajar desde una perspectiva, en principio desde el paradigma de la complejidad, pero desde la perspectiva de los derechos humanos, que en el artículo 7 de la ley 26.657 se enumeran no taxativamente, pero este derecho a no tener estigmas, a la confidencialidad, al consentimiento informado, son derechos que no se pueden obviar. Por tanto, si hay un dispositivo que los obvia, son posibles de sanción. ¿Mm? Con respecto al IACOP, que es el plan de abordaje integral, tenemos que tener en cuenta que en consonancia con la 26.657, lo importante es el entramado comunitario y los dispositivos dentro de la comunidad. Que no es que los otros dispositivos carezcan de importancia, pero la última ratio, o sea, el último de los caminos, es la comunidad terapéutica, que tenemos que poder abordar las problemáticas con dispositivos comunitarios, porque el pibe o la piba, una vez que transita en una comunidad terapéutica, capaz que les toca en Mar del Plata y es de acá de Bursaco, porque encontró plaza, tiene que volver a Bursaco, al barrio El Gaucho o a Malvinas Argentinas, y se va a encontrar con el mismo grupo social que lo acompaña en el consumo. Entonces, lo interesante es poder trabajar la historia de vida desde la historia del pibe. Y la historia del pibe y de la piba, o la historia del hombre o de la mujer, o del niño y de la niña, es en el barrio. Es en el entramado en el barrio. El Jacob plantea también la importancia de la intersectorialidad, donde todas las agencias deben comprometerse y trabajar el consumo problemático y fortalecer y generar este entramado necesario para el abordaje integral en los consumos. Que no todo consumo es un consumo problemático, por eso la primer pata es la problematización del consumo. Que un consumo experimental muchas veces también puede ser la base de caer en un estado de dependencia, pero no necesariamente lo sea. En principio, el consumo experimental es un consumo experimental y nada más. Bueno, hasta acá todo liso, como diríamos en la calle. El examen muy probablemente sea una situación a intervenir, muy probablemente sea un choice, muy probablemente no sea complejo, no va a tener mucha complejidad. Lean la ley de salud mental, lean el IACOP, lean la fichita que tiene algunos errores, pero que fue hecha con la intención docente de que ustedes tengan el resguardo de no tener que leer un manual grande. Sí, léanlo, pero no para un examen que tenemos todo junto, una clase, otra y un examen, sino que puedan tener, digamos, una base sobre lo que se puede preguntar. Sobre eso que está ahí punteadito, sí, lean un poco más porque seguramente sobre ahí irá la pregunta, ¿ok? Bueno, ¿cómo se sienten? Gladys, ¿es verdad que hablan después con ustedes y conmigo no se niegan a hablar? O sea, ¿se niegan a la palabra? Hola, Cari. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y no sé, a veces pasa. ¿Pero por Pero bueno, no qué? sé, pero justamente podríamos hacer un poquito más amena la clase, ¿sí? La otra vez fue terrible, que estuvimos en la facultad, hace muchísimo calor, ¿sí? Eso también nos agobia, es entendible, pero bueno, y todos estamos cansados. Son las 5 de la tarde de un 23 de febrero y yo quisiera estar afuera tomando un poco de fresco y descansando, y no lo estoy haciendo. Entonces también tengo cierta frustración, pero lo que le pedimos a todos es que, a ver, si nosotros podemos evacuar las dudas en este mismo momento, donde está la profesora del teórico, sumado a las profesoras del práctico, bueno, listo, o sea, ustedes el miércoles van a tener un porcentaje
aprendizaje mucho mayor a Claro, que yo te lo a resumo. errar en cualquiera de las preguntas. No Porque, ¿qué quiero a pasa? nadie Esto que en un nosotros, recuperatorio. No quiero a nadie de los que están acá en claro, recuperatorio. Ninguna, ¿eh? Si claro. no tienen dudas. Entonces, bueno, es el momento de reforzar. Ahora vamos a trabajar diferentes casos, ¿sí? Lo vamos a mechar con todo, con las demandas, con... Y además es esto, a ver, si para mí es una demanda terapéutica, pero la otra persona considera que es una tóxica y tiene una fundamentación a lo que va a sustentar, listo. O sea, yo lo digo desde este posicionamiento. Y la verdad que si está fundamentado, y está bien. ¿Sí? En conclusión, eso. Porque, a ver, ya lo dijo la profesora Karina, no hay nada lineal en una intervención, en cualquiera de ellas. En una Miren, intervención social se nos puede hemos dar de una manera encontrado. u otra. Nos hemos encontrado con situaciones de personas que pensamos que iban a pasar el proceso terapéutico re bien porque tenían sistema de apoyo y todo, y no. Y nos hemos encontrado de personas rehabilitadas en una celda y que nos han dicho Sí. en la cara, creo que Clau, vos estuviste conmigo, a mí la cárcel me salvó la vida. Porque había estado, no sé si fue, estuviste fue Vane o fue vos, y estábamos acá. Yo quiero agradecer a la cárcel porque yo estaba en una que me iban a matar o yo mataba a alguien, igual estaba pues, para quedarse 25 años, pero el pibe pues, las había hecho todas, pero las había hecho todas por un alto consumo y agradeció públicamente a su compañero de celda que le ponía la almohada cuando se quería dar la cabeza contra la pared. ¿No? Hubo contención ahí, y una contención es parte de un proceso terapéutico. Decís, en una cárcel, sin nadie. Bueno, sí, bueno, llamaron a la persona que era la referente el referente del pabellón para que le puedan traer un ansiolítico un poco más fuerte y que pueda transitar ese pasar. Hoy es una persona que yo la veo a diario porque trabajo con esa persona, que está en libertad y que sigue diciendo en las charlas y trabaja, y cómo trabaja, y da cátedra, pues, un montón. A mí la cárcel me salvó la vida, ¿no? Entonces, lleguemos antes del contexto de encierro, lleguemos antes de las grandes tragedias, y acá les tenemos que hacer preguntas técnicas porque es la forma que tenemos de evaluar. Nos gustaría verlas en la cancha, porque muchas veces hay gente que no tiene grandes títulos, pero que tiene una posibilidad empática y son los operadores que te sacan, digamos, a flote a un grupo. Y capaz que